Buenas noches, queridos alumnos, vamos a decirlo así, alumnos virtuales, porque la verdad que es primera clase que vamos a desarrollar conmigo hoy, esta noche, y estaríamos con la asignatura de Derechos Intelectuales. Soy docente de la Universidad del Norte por 15 años. Estoy en la carrera de Comercio Exterior, Relaciones Internacionales en este semestre, con alumnos del tercer año, turno noche. Entonces, me gustaría hacer una pequeña presentación de la cátedra y bienvenidos sea a todos y por medio de esta plataforma virtual que estaremos desarrollando las clases dentro del marco de la emergencia sanitaria, respetando las disposiciones también del decreto presidencial. Entonces, me gustaría, soy la profesora Lilia Acuña de Villagra, abogada, soy profesional independiente y docente realmente por 15 años con gusto. Estaríamos desarrollando la asignatura de Derechos Intelectuales con ustedes, mis queridos y apreciados alumnos que prontamente seguramente van a estar haciendo las clases presenciales. Espero que sea así, del agrado de todos ustedes y que podamos entendernos un poco también. Para ubicarnos en esta materia de derechos intelectuales, tenemos que irnos a varias legislaciones. Voy a hacer la presentación del material que vamos a tener como base de nuestro estudio, el desarrollo de cátedra, que es nuestra disposición, legislación de derechos intelectuales, de Delio Fernández Arévalo, es el compilador, eh, reúne todos los puntos académicos, o sea que de la unidad programática tenemos a desarrollar. También tenemos este material de Manual de Derechos Intelectuales, de la autoría de la doctora Gladys Esther Vareiro de Módica, su esposo Carmelo Alberto Módica, y por sobre todas las cosas también un estudiante de Derecho y de todas las carreras que no podemos dejar de mencionar y debe conocer nuestra Constitución Nacional vigente, que es la de 1992. Entonces estos son los materiales didácticos que vamos a ir estudiando, vamos a pasar un poquito por estos materiales para que vamos a entender y posicionarnos en la materia. Me gustaría que a partir de hoy estaremos entonces desarrollando virtualmente nuestra clase sobre derechos intelectuales. Y bienvenido sea entonces a todos, que tengamos una clase virtual de aprendizaje, de conocimiento, de compartir, de debatir, de interactuar por medios tecnológicos en este momento, ¿verdad? Y que hace bien, también soy docente en la carrera de Derecho en el segundo semestre sobre derecho informático y de la información. Bueno, entonces ese es un poco mi perfil de docente y con gusto estaría compartiendo con ustedes la cátedra de Derechos Intelectuales. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, según la unidad 1, eh, así como dije a inicio, para posicionarnos, ubicarnos en esta materia, en esta asignatura, el programa nos pide el concepto, su naturaleza jurídica, los institutos que lo integran, propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos, su problemática nacional e internacional. Esos son los ítems a ser desarrollados en esta unidad programática. Primeramente estaremos hablando un poco del concepto, que es así como decir, el objeto principal, vamos a decir, del derecho intelectual, de la ley que protege, es al autor, creador o inventor, sean estas de obras literarias, artísticas o científicas, ¿no? Entonces, estamos
ante una protección jurídica. ¿Qué es lo que busca la disposición? Que es la ley 1328/1998, que regula los derechos de autores y derechos conexos. Bien sabemos que toda ley está reglamentada, entonces como principio general tenemos la ley 1328, como les dije, /1998, derechos de autor y derechos conexos. El artículo 1 precisamente dispone el objeto de la ley, que dice taxativamente: la disposición de la presente ley tiene por objeto la protección de los autores y demás titulares de derechos sobre las obras literarias o artísticas, de los titulares de derechos conexos al derecho de autor y otros derechos intelectuales. La ley es muy clara cuando dice entonces que lo que hace, protege al autor, al creador, al inventor de una obra, sean estas, como dije en el concepto, literarias, artísticas y científicas. También dice que hay respectivas formas derivadas, como también tenemos como derechos conexos, que identifica al autor como una persona física que realiza la creación intelectual. Al artista o intérprete o ejecutante, que es aquella persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión de folclore, así como el artista de variedades y de circo. También otra forma derivadas de significados que tiene nuestro artículo segundo, el artículo 2 de la ley 1328/98, lo define también al artista, intérprete o ejecutante, así como dije, a la persona que representa. El ámbito doméstico también está dentro de un marco de reuniones familiares realizadas en el seno del hogar, la comunicación pública, acto mediante el cual la obra se pone al alcance del público por cualquier medio o procedimiento. Copia o ejemplar también viene a ser aquel soporte material que contiene la obra como resultado de un acto de reproducción. Y otro también está el derecho habiente, que es la persona física o jurídica a quien se transmiten los derechos reconocidos en la presente ley, sean por causa de muerte o bien por acto entre vivos o mandato legal. Estos son los derechos conexos. También tenemos las obras derivadas, son aquellas basadas en otra obra ya existente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria y de la respectiva autorización, o cuya originalidad radica en la adaptación o transformación de la obra preexistente o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto. Están también las obras originarias, la primigeniamente creada, y otros también que considera nuestra ley como derechos conexos. Bien, entonces, el concepto básicamente es la protección que nuestra ley dispone al autor, creador, inventor, sean estas, como ya dije anteriormente, de obras literarias, artísticas y científicas. El segundo punto del programa nos requiere su naturaleza jurídica. ¿A qué se refiere esto? La ley en su artículo 1, como menciona, es netamente proteger al autor y los derechos con eso, ¿verdad? Así como ya hemos identificado quienes también son partes, como los intérpretes, ejecutantes y otros también tienen sus derechos conexos a esta ley. Están regulados por esta ley 1328/98. Entonces, ahora vamos a pasar a otro punto que dice institutos que lo integran. Es otro punto del programa. ¿Cuáles son los institutos que integran? Son varios. A clasificar, son institutos que lo integran: derecho de propiedad, están subdivididas nuevamente de dibujos y modelos industriales, modelo de utilidad y otros. Derecho de propiedad marcaria, derecho de semillas y protección de cultivares, derecho de patentes de invenciones
derecho de autor y derechos conexos, que nuevamente nos reitera. Son institutos que lo integran los derechos intelectuales en sí. Bueno, y ahora vamos a hablar de los derechos de propiedad industrial exclusivamente. Esta subdivisión, que viene a ser los institutos que lo integran, están bien determinados porque hacen una tarea combinada de líneas y colores como modelo industrial, toda forma plástica de líneas y colores, destinado a dar una apariencia especial a un producto industrial o artesanal que sirva de tipo para su fabricación. Específicamente, la ley, en sus disposiciones generales, determina quiénes están protegidos como autores y demás titulares de derechos sobre la obra literaria o artística, como así también otros titulares de derechos conexos al derecho de autor y derechos intelectuales, significando al respecto de esta ley sus respectivas formas derivadas. Ahora, como último punto del requerimiento del programa, haciendo ya una síntesis de lo que es todo nuestro análisis programático, nos pide, vale la redundancia, su problemática nacional e internacional de los derechos de autores. ¿Cuándo se da esta problemática? Cuando surge o se dan casos de violación a las normas previstas en nuestra legislación y la que establece la OMPI. Además, dentro de la universalidad, el derecho de autor supera las barreras de la territorialidad y la nacionalidad. Eso quiere decir que no importa dónde haya nacido el autor, el creador y o el inventor, su domicilio o donde haya divulgado su obra, su derecho sobre la misma estará tutelado. Es decir, el trato nacional implica considerar autores extranjeros a los que habitan fuera de nuestra frontera para la ley de derechos de autor. No hay diferencia entre el autor paraguayo y el extranjero. Y en caso de delito contra el derecho de autor y derechos conexos, son acción penal pública sin necesidad de instancia de parte, por lo que son perseguibles de oficio por el Ministerio Público, según el artículo 18 del Código Penal vigente. Bueno, entonces, ¿cuándo surge la problemática? A raíz de una violación a las normas previstas y específicamente cuando se violan los derechos de autores y derechos conexos. Y también cuando se violan los tratados que establece la OMPI. La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que también rige nuestra legislación en materia de derechos intelectuales y derechos conexos. Haciendo un poco una retroalimentación de esta unidad, el concepto básicamente tenemos en el artículo 1 de la ley. Luego, siguientes, los otros artículos demuestran las divisiones, las subdivisiones, como así también tenemos teorías que hacen el derecho de la personalidad, teoría del derecho de la propiedad, teoría de los derechos intelectuales, teoría del derecho sobre bienes inmateriales, teoría del monopolio legal. Esto viene a ser la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales en sí. La teoría del derecho de propiedad se basó en el reconocimiento, o sea, en la cabeza del autor de un derecho de propiedad sobre una obra. Análogo del derecho de dominio sobre las cosas materias, hay una crítica que asimila al derecho de dominio sobre las cosas materiales. El derecho de autor se ejerce sobre una creación intelectual y no sobre una cosa. El derecho de autor nace en el acto de creación de la obra y no por formas de adquirir el dominio. Eso da entonces, demuestra qué es lo que hace que se protege la intelectualidad, el ingenio del autor. En eso radica la protección jurídica del derecho intelectual. Bueno, seguimos entonces un poquitito analizando otra teoría, que es la teoría del, también dice la teoría de la propiedad que no existe transferencia plena del derecho de autor. Eso quiere decir que solamente se transmite entre vivos o después de la causa de muerte. La teoría del derecho sobre bienes inmateriales, según Joseph Koch,
Kohler, el derecho del creador se trata de un derecho exclusivo, eso es importante resaltar, sobre la obra considerada como un bien inmaterial, económicamente valioso, y en consecuencia de naturaleza distinta del derecho de propiedad que se aplica a las cosas materiales. Sostuvo también Kohler que se trata de dos derechos diferentes, un derecho de carácter patrimonial que tiene el autor para la explotación de un bien inmaterial y otro de naturaleza personal, que se encuentra fuera del individuo, pero que no es corporal, que constituye una expresión concreta del derecho general de la personalidad. También tenemos la teoría del derecho de la personalidad, cuyo autor, o sea, que menciona Kant, Emmanuel Kant, dice que el derecho de autor es un derecho de la personalidad. Él recalca más en la personalidad, como su teoría, ¿verdad? Se basa más en el derecho de la personalidad, que dice que tiene su base en el derecho de la personalidad que solamente asume carácter patrimonial como elemento accesorio, o sea, que viene a ser accesoriamente la parte, el carácter patrimonial para Kant. La obra es una prolongación de la personalidad del autor, consecuentemente, esta no puede ser separada de la actividad creativa, por lo que toda negación a ella implica un ataque a la personalidad del autor de la obra. Esa es la teoría del derecho de la personalidad según Emmanuel Kant. Y tenemos la teoría del derecho personal patrimonial, cuya tesis dice es una tesis intermedia, que el derecho de autor, no obstante, esta radica en la persona, comprende facultades de carácter patrimonial. Por esta doble función de proteger intereses de la personalidad e intereses patrimoniales, no puede atribuirse exclusivamente a una de ambas las categorías de derecho, con la que también Piola Caselli se adhiere a esta teoría. Otra teoría que también es de mencionar, la teoría de los derechos intelectuales, que lo clasifica en una tripartita de derechos en reales, personales y de obligación resulta incompleta. Eso es, Picard elabora una nueva categoría de derechos de naturaleza sui generis y autónoma. Los derechos intelectuales que contrapuso a la categoría antigua de los derechos reales. Existe una crítica a esta clasificación atendiendo al objeto del derecho. Como así también tenemos la teoría del privilegio. El autor no tiene un derecho fundado en la creación intelectual porque ese derecho solamente lo otorga la ley a modo de privilegio como recompensa a su labor, como una concesión graciosa a la autoridad, a la autoridad. Entonces, haciendo un poco, resaltando las instituciones que lo integran, ya hemos visto, también tenemos en la unidad siguiente, que vamos a desarrollar en la siguiente clase, valga la redundancia, en la unidad 2, que ya trata de otra institución, que es otro instituto, que forma parte de los derechos intelectuales, que es el registro de marca. Vamos a hablar después de las marcas, que también es un punto muy importante y que tiene sus procedimientos, sean jurídicos y administrativos. Y con eso vamos terminando y viendo, yo estaría alzando el trabajo que tienen que ustedes después ir desarrollando. Cualquier consulta,